un bizcocho de chocolate empapado en almíbar de cacao, un relleno de mermelada de albaricoque y una cobertura espectacularmente tierna y sedosa. Así es la tarta Sacher que os voy a enseñar a hacer. Hoy vamos a preparar una tarta Sacher como si fuéramos un auténtico pastelero de estrella Michelin, ya que vamos a realizar varias elaboraciones para una vez todas juntas obtener una Sacher como nunca la habéis probado. Será diferente del resto de recetas que encontraréis, pero veréis que valdrá la pena todo nuestro esfuerzo. Y no os preocupéis, van a ser todo preparaciones súper sencillas y rápidas de elaborar. Y os voy a ir explicando el porqué de cada elaboración y su paso a paso. ¿Queréis saber qué elaboraciones os voy a enseñar a preparar y cómo conseguir una tarta Sacher espectacular? Pues estad atentos a toda la receta y no os perdáis detalle. ¡Empezamos! Hoy vamos a realizar distintas preparaciones, por eso dividiré los ingredientes según su elaboración. Empezamos con los ingredientes para la pasta de almendras, seguimos con los ingredientes para el almíbar, continuamos con los ingredientes para la cobertura, ahora los ingredientes para el bizcocho y por último los ingredientes para el relleno del pastel. Lo primero que necesitamos para hacer nuestro bizcocho para la tarta Sacher es preparar una pasta de almendras. Para prepararla, cogemos un bol y añadimos la almendra molida, posteriormente el azúcar glass. Si queréis, podéis tamizarlo para que se integre mejor. Lo mezclamos bien con una espátula y seguidamente añadimos la clara de huevo. Seguimos mezclando hasta obtener una masa homogénea y suave. Esta pasta de almendras nos servirá para darle un poco de sabor a nuestro bizcocho y para mejorar su textura. Nos podemos ayudar con las manos para obtener esta masa y así es como debería quedar. Ahora la vamos a envolver con un poco de film transparente y la dejaremos en el frigorífico como mínimo unos 30 minutos. Vamos con nuestra segunda preparación, el almíbar para la tarta. Empezamos calentando en un cazo el agua, el azúcar y el cacao en polvo. Con la ayuda de unas varillas mezclaremos hasta que todo el azúcar y el cacao esté disuelto en el agua. Cuando esté todo disuelto, transferiremos el almíbar a un biberón de salsas. Es mejor que os ayudéis con un embudo para transferir el almíbar al biberón. Cuidado de no quemaros. Dejaremos el biberón en el frigorífico hasta que se enfríe. ¿Y por qué preparamos un almíbar? Pues la función principal del almíbar es humedecer nuestros bizcochos y hacer que estos queden más jugosos. Los almíbares se pueden aromatizar con lo que se quiera, como por ejemplo con pieles de cítricos, como las naranjas o los limones, con fresas, con vainilla y demás ingredientes. Así le daremos un punch de sabor a nuestro bizcocho. En nuestra receta de hoy vamos a añadirle cacao en polvo al almíbar. Así potenciaremos el sabor a chocolate de nuestra tarta Sacher. La penúltima preparación, la cobertura de la tarta. Empezamos por poner el chocolate en un bol y lo reservamos. Ahora cogemos un cazo y le añadimos la nata, ya que la vamos a llevar a ebullición. Justo cuando empiece a hervir, retiramos el cazo del fuego y vertemos la nata en el bol del chocolate. Ya podemos mezclar con una espátula y derretir todo el chocolate. Preparamos ahora la cobertura, ya que esta debe enfriarse antes de poder glasear la tarta. Ahora añadimos la mantequilla pomada y volvemos a mezclar hasta que esta esté bien derretida. Ahora vamos a poner nuestra cobertura en un bol y la vamos a cubrir con un film transparente a piel. Es decir, que el film esté en contacto con la mezcla. Lo dejaremos en el frigorífico hasta que se enfríe por completo y hasta que la utilicemos como cobertura. Por si no os habéis dado cuenta, esta es la misma receta que se usa para preparar una ganache, así que ahora ya podéis decir que sabéis cómo prepararla. Como podéis observar hasta ahora, son todo elaboraciones muy sencillas y fáciles, ya que no requieren conocimientos muy avanzados en pastelería. Y además son muy rápidas de hacer, pero veréis que cuando las juntemos todas nos va a quedar una tarta Sacher que no tendrá nada que envidiar a una de estrella Michelin. Antes de preparar el bizcocho, forraremos el molde. Para ello coged un papel de horno o papel sulforado, ya que vamos a formar un aro. Primero lo doblamos por la mitad, luego otra vez por la mitad y luego la esquina inferior derecha hacia la esquina superior izquierda. Os tendría que quedar la forma de un triángulo. Luego
ponemos una punta en el centro de nuestro molde, marcamos con los dedos el contorno del molde y con unas tijeras cortamos por la doblez. Hoy vamos a utilizar un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Os voy a pedir que no tiréis el papel de horno sobrante, ya que lo utilizaremos más adelante. Ahora vamos a engrasar el fondo del molde con un dadito de mantequilla y luego ya podéis poner dentro nuestro aro de papel. Reservamos el molde y ya podemos precalentar el horno con calor arriba y abajo sin ventilador a 180 grados centígrados. Empezamos con nuestro bizcocho. Primero nos vamos al frigorífico y recuperamos nuestra pasta de almendra. La vamos a cortar en daditos para que sea más fácil de integrar. Ahora la añadimos en un bol junto con las yemas de huevo y con la ayuda de una espátula mezclaremos bien hasta obtener una masa lisa y suave. Seguidamente añadimos el huevo y con unas varillas eléctricas batimos hasta que la mezcla alcance el punto de cinta. Vamos a tardar entre 10 y 12 minutos de batido. Y me preguntaréis, ¿qué es el punto de cinta o punto de letra? Pues os lo explico. Pues el punto de cinta, o también conocido por punto de letra, se produce cuando se sobrebaten los huevos con el azúcar, normalmente por un periodo de 10 a 12 minutos. Al batirlos durante este tiempo, la mezcla se vuelve más clara y espesa. Se llama así porque al levantar la varilla y dejar caer la mezcla, se puede dibujar con esta una letra. Y además no se deforma. Ahora ya sabes qué es el punto de cinta o punto de letra. Y si te está gustando la receta, dale al like y suscríbete al canal para seguir aprendiendo muchas cosas más. Ahora pondremos el chocolate y la mantequilla en un bol y lo vamos a derretir en el baño María. Ponemos un cazo con agua y lo llevamos a ebullición. Luego ponemos nuestro bol encima y removemos hasta que se derrita el chocolate y la mantequilla o la mezcla llegue a una temperatura que esté entre 50 y 55 grados centígrados. Momento en que lo retiraremos del baño y lo reservaremos. Vamos con las claras de huevo. Las pondremos en un bol y con unas varillas eléctricas las batimos, añadiendo poco a poco el azúcar cuando veamos que las claras espumean. Tenemos que batir hasta obtener picos suaves. ¿Y qué son los picos suaves? Pues son la primera etapa al montar las claras. Cuando montamos claras podemos obtener picos suaves, firmes o rígidos. En este orden, los picos suaves se pueden detectar cuando al levantar la varilla del bol, las puntas de la clara se tumban como si no tuvieran fuerza, al igual que os enseño en el vídeo. Recuperamos el bol del chocolate y mantequilla derretida, nos aseguramos que no esté demasiado caliente y añadimos una cucharada a las claras de huevo. Con la ayuda de una espátula mezclamos con movimientos envolventes hasta integrar. Seguidamente añadimos el resto del chocolate y mantequilla y volvemos a mezclar hasta integrar nuevamente con movimientos envolventes. Hemos agregado el chocolate en dos partes para que sea más fácil de integrar con las claras. Recuperamos la mezcla de pasta de almendra y yemas y la añadimos al bol de las claras. Seguidamente tamizamos la harina y el cacao en polvo y añadimos la sal. Ahora con la espátula mezclamos todo con movimientos envolventes, solo hasta integrar. Siempre que montéis claras o huevos es muy importante realizar movimientos envolventes para no perder el aire que las claras o los huevos han atrapado con el batido. Ya podemos verter nuestra masa de bizcocho en el molde que teníamos preparado y ya nos lo podemos llevar al horno con calor arriba y abajo sin ventilador durante 25 o 30 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo este salga limpio y sin restos de masa. Han pasado los 25 o 30 minutos de horneado y como podéis ver ya tenemos listo nuestro bizcocho. Ahora lo dejaremos enfriar unos 15 o 20 minutos en una rejilla antes de desmoldarlo. Ahora que ya está un poco más frío ya lo podemos desmoldar. Cogemos una espátula y la pasaremos entre el molde y el bizcocho para despegar las paredes. Luego invertiremos el molde y nuestro bizcocho saldrá solo. Por cierto, si queréis saber por qué no hemos engrasado ni enharinado las paredes del molde, os dejo por aquí arriba el vídeo del pastel de zanahoria donde os lo explico con una metáfora muy divertida. Vamos con mi parte favorita, el montaje y decoración del pastel. Empezamos cortando el bizcocho en 3 partes iguales. Yo voy a utilizar un cortador de hilo
para dividir el bizcocho en 3 capas. Si no tenéis un cortador de hilo, también lo podéis hacer con un cuchillo. Cuando lo tengamos cortado en 3 partes, dejaremos la base encima de la rejilla y quitaremos las 2 partes superiores. En el montaje y decoración de este pastel es importante tener una rejilla y una bandeja, aunque si no la tenéis, no os preocupéis, se puede hacer igual. Más adelante os explicaré el porqué. Ahora cogemos nuestro almíbar que hemos preparado al inicio de la receta y mojamos la porción de bizcocho que tenemos encima de la rejilla. No echéis demasiado almíbar, porque si no corremos el riesgo de que el bizcocho se deshaga al transferirlo posteriormente al plato expositor. Solo hay que mojarlo un poquito por todos lados. Luego, con la espátula, extender todo el almíbar por la superficie del bizcocho. Si vemos que en alguna parte no ha absorbido nada de almíbar, le podemos echar un poquito más. Ahora extenderemos una capa de mermelada de albaricoque encima de la primera capa de bizcocho. Yo uso mermelada de albaricoque ya que es la misma que la receta original, pero podéis sustituirla sin problema por la que más os guste. Por ejemplo, a mi familia le gusta mucho la de fresa. También podéis poner una capa de cada sabor, como dice el dicho, para gustos colores. Además, la capa de mermelada la podéis hacer del grosor que queráis. Si os gusta con mucha mermelada, ponedle una capa generosa. A continuación, ponemos la segunda porción de bizcocho encima de la mermelada y repetimos los mismos pasos. Mojaremos con el almíbar de chocolate, extenderemos una capa de mermelada del grosor que queramos y pondremos la última parte del bizcocho encima de la mermelada. Vamos con la cobertura. Empezaremos añadiendo el jarabe de glucosa en un bol. Pero, ¿qué es y por qué utilizaremos jarabe de glucosa? El jarabe de glucosa tiene varias propiedades. Es muy buen conservante, ya que el azúcar le quita la humedad a posibles bacterias o hongos que quieran crecer en nuestras masas. Potencia el sabor. También evita en cierto grado la cristalización del resto de azúcares, como sería la sacarosa y la fructosa. Y las funciones que hoy vamos a necesitar en nuestra receta: actuar como espesante y para darle una capa brillante a nuestra cobertura. Además, el jarabe de glucosa le dará una textura mucho más suave y sedosa al chocolate. Por cierto, si queréis conocer más a fondo los tipos de azúcar que existen y cuáles son sus funciones, os dejo por aquí arriba un vídeo de El Rincón Científico donde explico todo lo que se debe saber acerca del azúcar. Y me preguntaréis, ¿se puede sustituir el jarabe de glucosa por azúcar invertido? La respuesta es que sí, con un pero. Sí, porque tiene casi las mismas propiedades, y el pero es que es mejor no sustituirlo porque el poder endulzante del azúcar invertido es muy superior al del jarabe de glucosa y nos quedaría una cobertura excesivamente dulce. Por cierto, el jarabe de glucosa también recibe el nombre de sirope de glucosa y lo podéis encontrar en la mayoría de tiendas donde tengan ingredientes para pastelería o en internet. Ahora que lo sabemos todo sobre el jarabe de glucosa, continuamos con nuestra cobertura para la espectacular tarta Sacher hecha como un profesional. Al bol de la glucosa le añadiremos nuestra ganache y lo pondremos todo en un baño María para que se funda. Mejor si habéis sacado la ganache del frigorífico un rato antes, si no os costará un poco sacarla del bol, pero eso no tiene ningún inconveniente con el sabor ni con la textura final. Ahora llevaremos toda la mezcla a una temperatura de entre 35 a 40 grados centígrados. Llegados a esta temperatura, retiraremos el bol del baño María. Ya tenemos caliente la cobertura para la tarta Sacher y ya la podemos verter encima del bizcocho y con la ayuda de una espátula extenderemos un poco la cobertura por la superficie para que no quede una capa muy gruesa y la cobertura llegue a todos los bordes. Es importante trabajar rápido con esta cobertura, ya que una vez empiece a enfriarse, si la manipulamos quedará marcada y sin brillo, pero no os preocupéis si la dejáis marcada. Más adelante os enseñaré un truco para dejar la cobertura con su textura y brillo inicial. Podemos ayudarnos con una espátula para poner un poco de cobertura en las zonas de las paredes donde no haya y ya la podemos dejar enfriar. Ahora, con el papel de horno que nos ha sobrado de forrar el molde, vamos a preparar un pequeño cono, ya que nos falta lo que toda tarta Sacher debe tener:
su nombre escrito encima. Para ello vamos a cortar un triángulo y vamos a formar un pequeño cono. Luego vamos a derretir unos 20 o 30 gramos de chocolate blanco en el microondas, en tandas cortas de 10 o 15 segundos para que no se nos queme el chocolate. Una vez el chocolate esté derretido, lo introducimos dentro del cono y cerramos este enrollando su extremo superior. Luego, apretando un poquito, ya sale el chocolate por la punta. Y si no es así, cortad con unas tijeras la punta para obtener el tamaño deseado. Toca escribir la palabra Sacher con letras bien grandes y también podemos dibujar una cenefa en uno o dos laterales y dejaremos que se enfríe junto a la cobertura. Ahora que ya está todo frío y más denso, podemos transferir nuestra tarta Sacher al plato expositor y ¡voilà! Espectacular tarta Sacher hecha con técnicas profesionales pero sencillas. Este va a ser el artilugio mágico que va a devolver a nuestra cobertura su estado inicial de brillo y textura. Esto es un soplete. Con él vamos a calentar un poco la superficie de la cobertura y veréis que ella sola se funde un poco, se nivela y recupera todo su brillo inicial. Os enseño cómo usarlo. Imaginaos que la superficie nos ha quedado marcada y sin brillo. Ahora, con la ayuda del soplete, calentaremos toda la superficie y como podéis ver, el brillo ha vuelto y más o menos ha quedado bien nivelado. Hoy nos hemos convertido en unos pasteleros profesionales. Hemos preparado 4 elaboraciones distintas: una pasta de almendra, un almíbar, una cobertura y un rico bizcocho. Además, hemos decorado el pastel que puede ser digno de los mejores restaurantes. Si habéis llegado hasta aquí y habéis preparado todas las elaboraciones de hoy, dejadme primero que os felicite por vuestra valentía y segundo, os invito a que os consideréis pasteleros de nivel avanzado y dignos de probar un trozo de esta tremenda tarta Sacher. Y ya tenemos un trozo de nuestra espectacular tarta Sacher. Ya no puedo esperar más, tengo unas ganas de probarla increíbles. Así que, con vuestro permiso... Solo de coger un trozo se ve súper tierna y húmeda gracias al almíbar y a la mermelada. Y la cobertura nos ha quedado súper cremosa. A ver, ahora sí. ¡Wow! Tremenda tarta Sacher. No os engaño si os digo que la podrían servir en un restaurante elegante y nos felicitarían por su estupendo sabor y textura. El bizcocho ha quedado súper esponjoso y húmedo gracias, como ya he dicho, al almíbar. Las capas de mermelada un poco ácidas del albaricoque contrastan perfectamente con el dulzor del chocolate. ¿Y qué decir de la cobertura? Suave, sedosa y con un brillo estupendo. Una receta de 10. Voy a probar otro trozo. Y ya hemos llegado al final de la receta. Os animo a que preparéis esta espectacular tarta Sacher y que disfrutéis muchísimo aprendiendo a realizar estas técnicas profesionales de pastelería que veréis que son muy fáciles y rápidas de hacer. Hoy os pediré que dejéis en comentarios con qué mermelada os gusta más la tarta Sacher. A mí personalmente me gusta la original, la de albaricoque, pero la de fresa también le queda muy bien. Espero vuestros comentarios, ya que me hace mucha ilusión conoceros a todas y todos. Si os ha gustado la receta, podéis suscribiros al canal para aprender a hacer futuras recetas igual de espectaculares. Además, os invito a que os paséis por mi cuenta de Instagram, @elpastelerocientífico, donde cuelgo fotos de la receta, vídeos resumen y demás cosas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima, amantes del dulce y de la ciencia!